Yo fui testigo de una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Durante años creí en el brillo de la fama, en las luces de los escenarios, en los aplausos de multitudes. Pero detrás de cada ovación había un susurro oscuro, una sombra que se arrastraba entre bastidores. La fama no es gratuita. Todo lo que el mundo ofrece viene con un precio, y algunos lo pagan con la eternidad. En una ocasión, asistí a una fiesta exclusiva en una mansión de las colinas de Los Ángeles. Todo parecía normal: música, rostros conocidos, risas artificiales. Pero al llegar la medianoche, algo cambió. Las luces se apagaron y una sala secreta se iluminó con símbolos extraños en las paredes. Allí, vi a artistas que admiraba, participando en un rito silencioso. No era arte, era invocación. Un productor me tomó del brazo y me dijo al oído: si quieres llegar al nivel más alto, tienes que entregar algo a cambio. Todos lo hacen. Todos. Yo reí nerviosamente, pero su mirada no tenía humor. En sus ojos no había humanidad, solo un vacío helado. En ese instante, supe que el éxito tenía dueño, y no era Dios. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 4:8-9, cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ese mismo espíritu opera hoy en la industria del entretenimiento, disfrazado de contratos, promesas y fama mundial. No son solo cuentos, es real. Conocí a una cantante que lo tenía todo: discos de oro, giras por el mundo, seguidores sin fin. Pero detrás de su sonrisa perfecta se escondía un tormento indescriptible. Una noche, llorando, me confesó que había firmado con sangre, literalmente. Su contrato incluía cláusulas que iban más allá de lo legal. Estaban escritas en otro lenguaje espiritual. Su historia terminó en tragedia. Fue hallada sin vida, rodeada de símbolos ocultos. Los medios dijeron sobredosis, pero yo sabía la verdad. Ella me había contado sus pesadillas. ¿Cómo? Entidades la visitaban cada noche. Cómo sentía que su alma era devorada poco a poco. Gritaba mientras dormía. Gritaba nombres que no puedo repetir. El infierno no es una metáfora. En Lucas 16:23, el rico condenado alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Rogaba por una gota de agua para calmar su agonía. Esa misma angustia habita ahora en muchos que murieron creyendo que el dinero los salvaría. Los veo en sueños. Me llaman. Me suplican que hable. Vi un actor muy conocido en la televisión, siempre en papeles de héroe. Tras bambalinas, era otro. En privado, asistía a ceremonias extrañas y decía que allí encontraba paz. Su mirada cambiaba. Su voz también. Una vez, sin querer, lo escuché orar al revés. No eran palabras humanas. Aquello no era actuación. Dios me permitió salir antes de caer completamente. Me mostró Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. El infierno está hambriento. Se traga a los poderosos, a los que hicieron alianzas por fama. Sus bocas cantaron alabanzas a ídolos modernos, y sus almas fueron reclamadas. Recuerdo a un comediante muy popular. Todos lo amaban, pero fuera del escenario estaba destruido. Se inyectaba drogas, hablaba solo, tenía crisis de ansiedad. Una vez me dijo: vendí mi esencia para que me aplaudieran. Pero cada carcajada del público es un látigo en mi alma. Poco después, desapareció. En Gálatas 6:7 se nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estos famosos sembraron idolatría, arrogancia, blasfemia, y ahora cosechan tormento. Pero tú, que me escuchas, aún tienes tiempo. Ellos ya no. En el mundo espiritual no hay neutralidad.
O perteneces al reino de la luz, o eres esclavo del príncipe de este mundo. Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo, porque gobierna con astucia, usando la fama como carnada para arrastrar multitudes al abismo. No todos son conscientes, pero todos terminan pagando. Una vez, en un evento de gala, me crucé con una actriz galardonada. Me miró fijamente y murmuró: «Tú tienes algo en ti, luz». Luego se alejó. Me buscaron esa misma noche. Querían que yo firmara un contrato. Ofrecían dinero, viajes, fama instantánea. Pero mi alma ya le pertenecía a Cristo. Ellos lo sabían. Me dejaron en paz. Después de eso, comencé a ver cosas con más claridad. Empecé a investigar, a orar, a ayunar. Y Dios me reveló Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Muchos de esos mentirosos están en la industria. Algunos intentan escapar. Se alejan de los escenarios, abandonan sus carreras, buscan ayuda. Pero si no se arrepienten de corazón, el pacto sigue vigente. Solo el poder de Jesús puede romper cadenas espirituales. Solo su sangre limpia lo que fue contaminado por siglos de maldad oculta. Una exmodelo me confesó que cada vez que intentaba orar, sentía que su garganta era apretada. No podía pronunciar el nombre de Jesús. Lloraba, se arrodillaba, pero algo la impedía. Oramos por ella durante horas. Cuando finalmente pudo decir Cristo, gritó como si 1000 voces salieran de su interior. Hay poder en el nombre de Jesús. Su cruz venció a las tinieblas. Pero el mundo no quiere escuchar esto. Prefieren ídolos de carne. Prefieren aplausos humanos que no salvan. ¿Cuántos más deben caer para que la verdad sea proclamada sin miedo? Yo no cuento esto para causar terror gratuito. Lo hago porque he visto, he sentido, he sido llamado a hablar. Y si tú estás jugando con las tinieblas, si en tu corazón sabes que algo anda mal, es hora de volver al único que puede darte vida verdadera. La fama sin Dios es una condena decorada con luces. El infierno no distingue celebridades. El fuego no respeta contratos. Solo Cristo puede cancelar ese pacto invisible que destruye desde dentro. Hoy es el día de elegir. Porque aunque todos te aplaudan aquí, si Dios no te conoce allá, todo habrá sido en vano. Después de esa noche en que me negué a firmar el contrato, comenzaron los ataques. No físicos, sino espirituales. Pesadillas aterradoras me despertaban a las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora. Escuchaba voces en mi habitación, sombras caminaban por los pasillos y un frío sobrenatural invadía mi hogar. Supe que habían soltado algo contra mí. En una de esas madrugadas, me levanté temblando, tomé mi Biblia y comencé a declarar salmos en voz alta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Y mientras lo repetía, una fuerza invisible trató de cerrar mi boca. Sentí el peso de 1000 cadenas espirituales intentando silenciar mi oración, pero no me detuve. Grité el nombre de Jesús con toda mi alma, y fue como si una explosión de luz quebrara aquella oscuridad. El ambiente cambió. El aire volvió a ser respirable. Ese fue el momento en que entendí el verdadero poder del nombre que está sobre todo nombre. Ellos no podían soportarlo. En los días siguientes, comenzaron a llegarme mensajes anónimos, correos sin remitente, llamadas en silencio, amenazas veladas. Me decían que yo sabía demasiado, que si seguía hablando, me harían callar, que lo que estaba denunciando no debía salir a la luz. No eran simples advertencias, eran advertencias demoníacas. Uno de esos correos tenía una sola línea: tú eres próximo. Me estremecí, pero en vez de huir, decidí hablar más fuerte. Comencé a grabar mi testimonio, a compartir lo que sabía,
a alertar a otros artistas cristianos que estaban siendo seducidos por los mismos caminos. Algunos me escucharon, otros se burlaron. Un joven cantante cristiano, recién firmado por una disquera secular, me escribió diciendo: «Esto no puede ser tan malo, ¿verdad? Es solo música». Le respondí con Efesios 5:11: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». No me respondió más. Poco después, su música cambió. Ya no había unción. Había otra presencia en sus letras. Me preguntaron si tenía miedo. La verdad es que sí. Pero el temor de Dios superaba al de los hombres. Proverbios 1:7 dice: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Y fue ese temor santo el que me impulsó a seguir. Incluso cuando me sentí solo. Incluso cuando otros me abandonaron por considerar mis palabras exageradas. Un pastor me dijo: «No seas tan extremo. No todos los famosos han hecho pactos». Le respondí: «¿Acaso crees que Satanás no sabe usar lo sutil? El problema no es solo el pacto explícito. Es la seducción gradual, la tibieza, la complacencia con el mundo». Apocalipsis 3:16 dice que los tibios serán vomitados. Muchos quieren ser cristianos populares. Quieren luces, seguidores, tendencias. Pero Jesús dijo claramente en Mateo 7:13: «Ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». El camino angosto no tiene alfombra roja, tiene cruz. He visto ministerios enteros corrompidos por promesas de visibilidad. He visto alabanzas transformarse en espectáculos. Lo que antes era adoración genuina, ahora es performance. Lo que antes era altar, ahora es escenario. Y los que se oponen son tachados de religiosos o anticuados. Una vez fui invitado a una convención cristiana masiva. Pensé que sería un espacio santo, pero detrás del telón escuché conversaciones entre líderes que hablaban más de contratos publicitarios que del Espíritu Santo. Había una presencia pesada en el ambiente. No era el gozo del Señor, era marketing disfrazado de avivamiento. Después de predicar allí, tuve una visión. Vi a muchas de esas personas cayendo en un pozo oscuro, arrastradas por cadenas que ellas mismas habían abrazado. Gritaban, pero sus bocas estaban selladas. Intentaban cantar, pero solo salían lamentos. Dios me mostró que no se puede servir a dos señores. Quiero hablarte de una joven influencer cristiana que comenzó predicando con fuego. Sus videos tocaban almas, pero un día cambió su mensaje. Su contenido se volvió suave, motivacional, sin confrontación. Cuando le pregunté por qué, me dijo: «Me pidieron ser más inclusiva para llegar a más marcas». Se vendió por números. Jesús nunca endulzó la verdad. Él dijo: «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Mateo 10:38. Pero hoy muchos cambian la cruz por convenios. Cambian la sangre por contratos. Cambian la verdad por tendencias. Conozco un productor musical que intentó salir del sistema. Quiso romper el pacto, cerrar su estudio, dejar todo. Pero comenzó a sufrir accidentes, pérdidas, ataques mentales. Me llamó desesperado. Quiero dejarlo, pero no me dejan. Oramos por él durante semanas. Finalmente, fue liberado. Hoy vive apartado del ruido. Rechazado por el mundo, pero aceptado por el cielo. El enemigo no suelta fácil a los suyos, pero Cristo vino a libertar a los cautivos. Isaías 61:1 lo declara con poder. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Nadie está demasiado lejos como para no ser rescatado, pero hay que decidir antes de que sea tarde. No hay pacto tan fuerte que la sangre de Jesús no pueda romper. No hay fama que valga tu alma. No hay escenario que compense una eternidad sin Dios. Lo que el mundo celebra hoy, mañana será ceniza.
Lo que el cielo aprueba es lo único que permanecerá. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Tal vez tú también has sentido esa atracción oscura disfrazada de oportunidad. Tal vez alguien te ofreció algo que suena demasiado bueno para ser de Dios. Escapa, corre, clama. Aún hay tiempo. Esta guerra no es simbólica, es real. No es entre tú y personas, es entre el reino de la luz y los ejércitos de las tinieblas. Y cada vez que eliges a Cristo, una batalla se gana. Pero si callas, si te acomodas, si te vendes, estás eligiendo tu propio verdugo. Yo decidí hablar, decidí exponer, decidí pagar el precio. Porque si con mi historia una sola alma evita el fuego eterno, entonces todo habrá valido la pena. El infierno no es una leyenda, los famosos no están exentos, y tú tampoco. Escoge hoy a quién servirás. Se oirá mi voz mientras tenga aliento. Proclamaré que solo en Jesús hay salvación. Y aunque el mundo me odie, aunque las tinieblas me persigan, sé en quién he creído. Su luz no se apaga, su verdad no falla, y su amor, ese amor verdadero, me sostiene cada día. Comencé a recibir mensajes de personas que habían vivido cosas similares. Una mujer me escribió desde Argentina, contando que su hijo se volvió famoso por subir videos virales y al poco tiempo empezó a escuchar voces, a ver figuras oscuras en su habitación y a sufrir ataques nocturnos. Intentaron buscar ayuda médica, pero los doctores no sabían qué hacer. Solo la oración ferviente de una iglesia local lo liberó. Otra joven me confesó que en medio de un casting fue invitada a una reunión exclusiva en un hotel. Allí, hombres y mujeres famosos hablaban de energías, de rituales de purificación, de alineación espiritual. Pero todo era una fachada. Cuando se negó a participar, comenzaron a seguirla. Su teléfono fue intervenido. Soñaba con serpientes gigantes, con cuervos, con fuego. Estos no son cuentos de terror, son testimonios reales. Hay un patrón que se repite: éxito repentino, cambios de conducta, insomnio, voces extrañas, visiones. Todo parece éxito, pero por dentro es tormento. Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Y ese disfraz seduce incluso a los escogidos si no están firmes en la palabra. Yo mismo, después de compartir mi historia en una conferencia cristiana, fui confrontado por un hombre que se presentó como asesor espiritual de un cantante famoso. Me dijo con frialdad: no sigas, tú no sabes con quién te estás metiendo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. No eran palabras humanas, había algo demoníaco en su tono. Oré por días, ayuné, pedí dirección al Espíritu Santo. Y Él me mostró que muchos de los que se infiltran en iglesias y ministerios tienen dobles agendas. Vienen con apariencia de piedad, pero niegan el poder de ella. Timoteo 3:5. Son lobos con piel de oveja, y ya están en medio del rebaño. Un evangelista me contó que fue invitado a predicar en una mega iglesia y que, al entrar en el camerino pastoral, vio símbolos ocultistas tallados en la madera. Sintió un peso espiritual tan denso que apenas podía respirar. Salió sin predicar. Lo vetaron, lo cancelaron, pero no se arrepiente. He perdido amigos por decir la verdad. Me llaman fanático, exagerado, paranoico. Pero prefiero ser rechazado por los hombres que condenado por Dios. En Hechos 5:29, Pedro dijo con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa convicción me mantiene firme. Vi un video que se volvió viral, donde una celebridad decía abiertamente: yo sé a quién le debo todo lo que tengo, y no es Dios. La gente se rió, lo aplaudieron. Pero esa declaración fue una confesión espiritual. Detrás del show hay pactos, hay altares, hay sacrificios. Algunos artistas hacen bromas sobre el infierno, se visten de demonios, cantan sobre fuego, invocan nombres prohibidos en sus letras.
pero no entienden que el mundo espiritual no es un juego. Lo que pronuncias, lo activas. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y muchos están cavando su propia tumba con sus canciones. Me encontré con un exdirector de videoclips que se convirtió radicalmente al evangelio. Me confesó que, en varias grabaciones, sentía una presencia detrás de la cámara, como si algo invisible guiara la estética, los movimientos, la música. No sabía qué era hasta que conoció a Cristo y se le reveló la verdad. Él quemó todo. Discos duros, contratos, recuerdos. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Su familia pensó que se había vuelto loco, pero él encontró libertad. Me dijo, es mejor ser pobre y salvo que rico y esclavo. Sus palabras se quedaron grabadas en mi alma. Muchos quieren lo que él tenía antes: fama, dinero, viajes, lujos. Pero no ven el precio oculto. No ven las noches de terror, los vacíos internos, los pensamientos suicidas. El enemigo no da regalos. Él cobra con intereses eternos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Vi con mis propios ojos cómo una joven promesa del pop cristiano fue absorbida por el sistema. Primero cambió su vestimenta, luego su mensaje, después su doctrina. Finalmente, negó públicamente a Cristo en una entrevista, diciendo que cada quien encuentra su verdad. Su rostro ya no brillaba, su mirada estaba vacía. La verdad no es relativa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cualquier mensaje que contradiga eso es anticristo, por más dulce que suene, por más famoso que sea el mensajero. Me han ofrecido dinero para callar. Me han prometido visibilidad, entrevistas, colaboraciones. Me han dicho, no ataques a la industria, aprende a moverte dentro de ella. Pero yo no fui llamado a negociar con las tinieblas. Fui llamado a confrontarlas con la luz del Evangelio. Cada día recibo más historias. Testimonios de ex-satanistas, ex-músicos, ex-actores que encontraron libertad en Cristo. Todos dicen lo mismo. Hay algo más allá del telón. Una red oscura. Una estructura infernal que usa la fama como gancho para atrapar a las almas. Y aún así, muchos cristianos quieren ese estilo de vida. Quieren cantar como el mundo, vestir como el mundo, vivir como el mundo, pero con una cruz colgada en el cuello. Dios no comparte su gloria con nadie. No se puede amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Primera Juan 2:15. Esto no se trata solo de famosos, se trata de ti, de tus decisiones, de a quién estás siguiendo. ¿Te estás dejando seducir por las luces del mundo? ¿Estás dispuesto a vender tu voz, tu arte, tu llamado, a cambio de likes y contratos? El enemigo siempre paga, pero con fuego. Te lo digo con lágrimas. Si no te vuelves a Cristo con todo tu corazón, terminarás como ellos, perdido, solo, lleno de remordimientos, gritando en la eternidad sin ser escuchado. Pero si hoy decides romper con todo, si clamas, si te arrepientes, Jesús te recibe. Él no te rechaza. Él te rescata. Esta historia aún no termina, porque mientras haya un alma leyendo esto, mientras haya uno que escuche, seguiré hablando. No por fama, no por orgullo, sino porque el tiempo se acaba. El cielo es real. El infierno también. Y los que han hecho pactos, si no se arrepienten, no escaparán del fuego. Pasaron los meses, pero la guerra no cesó. Cada paso que daba hacia la verdad desataba una nueva oleada de oposición. No era una lucha visible, no venían con armas ni con puños cerrados. Venían con mentiras disfrazadas de oportunidades, con halagos que escondían trampas, con rostros sonrientes y palabras envenenadas. Recuerdo una noche en particular.
Había predicado en una iglesia donde el ambiente era denso, como si el lugar estuviera espiritualmente contaminado. Al terminar, me encerré en mi habitación y comencé a orar. De repente, sentí que algo se sentaba en mi cama. Abrí los ojos, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se volvió helado y pesado. Supe que algo había entrado. Comencé a reprender en el nombre de Jesús, no con gritos, sino con autoridad. Fue entonces cuando una voz gutural que no salía de mi garganta me dijo: «Tú nos pertenecías». Esa frase me estremeció hasta los huesos. Me arrodillé y clamé con todas mis fuerzas. Sentí una presión en el pecho, como si quisieran apagar mi aliento. Pero no pudieron, porque donde hay un corazón rendido, el cielo responde. Sentí una oleada de fuego recorrerme por dentro. No era miedo. Era el Espíritu Santo liberando cada rincón de mi alma. Grité su nombre y todo se desvaneció. La presencia demoníaca huyó, vencida por la sangre del Cordero. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Comencé a ver a las personas de manera distinta. Vi cadenas invisibles atando a muchos, incluso dentro de las iglesias. Vi músicos alabando con rostros apagados, predicadores con corazones vacíos, adoradores adorando sin espíritu ni verdad. La fama había llegado a ellos también, y los había robado. Una joven me buscó después de una conferencia. Temblaba. Me mostró una cicatriz en su muñeca. Dijo que era parte de un ritual de iniciación dentro de una agrupación de artistas cristianos que querían poder espiritual para componer. No era cristianismo, era brujería encubierta. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Dios puede perdonarme? La abracé y le dije: el sacrificio de Cristo fue para ti. No importa lo profundo del abismo. Si clamas, Él te levanta. Oramos juntos y mientras oraba, comenzó a vomitar. Era una liberación. Espíritus que habían entrado con engaño estaban saliendo por el poder del Espíritu Santo. Muchos piensan que esto es locura, que son exageraciones, pero solo aquellos que han estado al borde del infierno saben lo real que es. Jesús habló más veces del infierno que del cielo. Advirtió con claridad que hay un lugar de llanto y crujir de dientes. No es simbólico, es literal. Cada testimonio que escucho confirma lo que el Espíritu me viene diciendo desde hace años. El enemigo ha tomado la industria del entretenimiento como altar para su adoración. Las plataformas, las redes, los conciertos, todo se ha vuelto un campo de batalla donde las almas son la ofrenda principal. Y lo más doloroso es ver a cristianos colaborando con eso. Cristianos cantando junto a impíos, pastores promoviendo, artistas que blasfeman, jóvenes idolatrando figuras que niegan la cruz. La ceguera espiritual es profunda. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Segunda Timoteo 3:5. Un día, mientras predicaba en una ciudad costera, se me acercó un hombre mayor. Me dijo que durante 40 años había trabajado como sonidista de eventos seculares. Me confesó que vio sacrificios de animales antes de ciertos conciertos. Me juró que una vez escuchó a un artista pedir que sellaran el escenario con sangre. La gente cree que eso es arte, pero es oscuridad pura. Satanás ya no se esconde, solo que muchos ya no lo reconocen. Han normalizado lo profano. Han aplaudido lo impío y lo llaman evolución, progreso, libertad. Pero es esclavitud disfrazada de éxito. Recuerdo que un día abrí mi Biblia al azar. Cayó en Apocalipsis 18:23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Me temblaron las manos. Era exactamente lo que estaba viendo. Una Babilonia moderna, vendiendo almas como mercancía. Pero aún hay esperanza. Aún hay un remanente, un grupo de guerreros que no han doblado sus rodillas ante Baal. Jóvenes con fuego en los ojos, mujeres con rodillas desgastadas por la oración,
hombres que predican aunque los silencien. Ellos están de pie. Ellos no se venden. Ellos no pactan. Una noche tuve un sueño. Vi una plataforma gigante, rodeada de miles de personas. En el centro, una figura brillante comenzaba a cantar. La multitud gritaba su nombre, pero cuando abría la boca, no salía música, sino lenguas demoníacas. De repente, del cielo cayó fuego, y todo ardió. Solo quedaron unos pocos de rodillas, clamando a Dios. Al despertar, sentí que el Señor me decía: advierte, clama, no calles, aún hay tiempo. Desde entonces, no he dejado de hablar. Aunque me cueste amigos, lugares, puertas, prefiero ser rechazado en la tierra que olvidado en el cielo. Muchos me dicen que estoy loco, que nadie quiere escuchar mensajes así. Pero yo no fui llamado a complacer oídos. Fui llamado a predicar la verdad. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Isaías 58:1. Y mientras tenga voz, no me detendré. Porque hay una generación que necesita despertar, que debe romper los pactos ocultos, destruir los altares falsos, volver al primer amor. No a una religión muerta, sino al Cristo vivo, resucitado, que viene pronto con fuego en sus ojos y espada en su boca. Él no viene a buscar celebridades, viene por santos, no por influencers, sino por intercesores, no por cantantes famosos, sino por siervos fieles, no por los ovacionados del mundo, sino por los que el cielo aplaude en secreto. Y si tú estás leyendo esto, no es coincidencia. Es Dios tocando tu corazón una vez más. Te está llamando a despertar, a renunciar al pacto, a romper el lazo. Hoy es el día, no mañana, hoy. Porque el tiempo se agota y el fuego no tiene compasión. Poco después de aquella visión del escenario consumido por fuego, comencé a recibir invitaciones para predicar en lugares donde nunca antes me habían llamado. Sabía que algo se estaba moviendo en el mundo espiritual. Algunos pastores me confesaban en privado que sus propios hijos estaban siendo seducidos por esa cultura, famosa que todo lo trivializa, que todo lo convierte en espectáculo. Uno de ellos lloró conmigo. Su hijo, que había crecido en la iglesia, ahora se hacía llamar artista espiritual. Mezclaba letras bíblicas con filosofía oriental y decía que el infierno era solo una metáfora del miedo humano. Me mostró sus videos. Vi fuego, serpientes, figuras demoníacas danzando detrás de palabras dulces. No era arte, era propaganda del abismo. No pude quedarme callado. Le dije al pastor: no puedes bendecir algo que Dios aborrece. No puedes callar cuando el alma de tu hijo está en juego. Él me miró con dolor y me confesó: tengo miedo de perderlo por completo. Le respondí con firmeza: más vale perderlo hoy con la verdad que verlo arder mañana por no decirla. Desde entonces comencé a orar por los hijos de los ministros, por los músicos, los jóvenes líderes, los compositores, los predicadores, emergentes que están siendo casados con contratos dorados y micrófonos brillantes. Oré con gemidos, con clamor, con lágrimas. Sentí que el cielo me respondía con un susurro: sigue, aún hay esperanza. Una madrugada fui despertado por un sonido seco, como si algo hubiera caído dentro de mi casa. Me levanté, encendí las luces, pero no encontré nada roto. Sin embargo, en la sala, sobre mi Biblia abierta, había una pluma negra. No tengo aves. No había manera natural de que eso estuviera allí. Era una señal. Alguien me estaba advirtiendo. No sentí miedo, pero sí un peso. Me arrodillé y comencé a orar en lenguas. Sentí cómo una presión invisible intentaba entrar por las ventanas. Apreté la palabra contra mi pecho y declaré Salmo 91 en voz alta. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Inmediatamente, todo cambió. La atmósfera se limpió. La paz regresó.
A la mañana siguiente, recibí un mensaje extraño en mis redes sociales. Solo decía, nos decepcionaste, tú eras uno de los nuestros. Lo borré. Pero entendí que cuando uno decide romper con las tinieblas se molestan y no se quedan quietas. Me encontré con un joven que había dejado una banda famosa. Dijo que durante años tocó bajo influencia demoníaca, que muchas de sus canciones fueron inspiradas en sueños oscuros, donde veía figuras que le dictaban letras. Cuando quiso dejar todo, comenzaron las amenazas. Tuvo que mudarse, cambiar su nombre artístico. Vive escondido, pero libre. Él me dijo una frase que nunca olvidaré. La fama me dio todo lo que el mundo desea, y a cambio, casi pierdo mi alma. Jesús preguntó en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es la pregunta que esta generación necesita escuchar. La iglesia ha sido silenciada por la corrección política, por el miedo al rechazo, por el deseo de ser aceptada por los influyentes. Pero los profetas de Dios nunca buscaron popularidad, buscaron obediencia, y por eso fueron perseguidos, encarcelados, apedreados. La verdad incomoda, pero salva. Una vez, predicando en una congregación que se decía moderna, me pidieron que no mencionara el infierno. Me dijeron que eso asustaba a la gente, que me enfocara solo en el amor. Pero el amor verdadero advierte. El amor que no corrige no es amor. El amor de Cristo incluye justicia, incluye juicio, incluye santidad. Les respondí, si no puedo predicar toda la verdad, no predicaré nada. Me invitaron a salir. Algunos aplaudieron, otros se ofendieron. Pero mi conciencia quedó limpia. Prefiero que me cierren puertas de hombres a que se cierre el cielo sobre mí. Después de ese incidente, una joven me buscó afuera del templo. Lloraba. Me dijo que llevaba meses en confusión, sintiendo un llamado a separarse de todo lo que estaba haciendo, pero que sus líderes la empujaban a seguir cantando porque vendía bien. Esa noche renunció. Me abrazó temblando. Me dijo, hoy escapé del fuego. Dios sigue rescatando. Aunque las tinieblas se multipliquen, la luz sigue brillando. Juan 1:5 lo dice claro. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la esperanza que me sostiene cuando siento que todo el sistema está corrompido. He aprendido que no todos quieren ser libres. Algunos aman sus cadenas. Les aterra la libertad porque implica renuncia, implica morir al ego, implica cargar la cruz. Pero también he visto cómo uno solo que se decide puede cambiar una generación. Una voz ungida puede estremecer el infierno entero. Una vez soñé que caminaba por un pasillo oscuro y en las paredes había retratos de artistas. Todos tenían los ojos cerrados. Cuando pasé junto a uno, abrió los ojos y me dijo, «Aún puedo despertar». Me desperté sudando. Sabía que era Dios diciéndome, «Sigue hablando. Aún hay quienes pueden oír». Y por eso sigo. No porque sea valiente, no porque sea perfecto. Sigo porque estoy convencido de que el cielo está más cerca que nunca y el infierno está más hambriento que nunca. Este es el tiempo de definirse. No hay más grises, no hay más zonas seguras. El Señor viene, no con diplomacia, sino con fuego, no como un cordero, sino como león, no para negociar, sino para reinar. Y solo entrarán aquellos que no se contaminaron con Babilonia, aquellos que no se arrodillaron ante los altares del ego ni firmaron pactos con la fama. Tú decides. O caminas entre los aplausos del mundo, hacia una eternidad vacía, o eres rechazado por ellos, pero coronado por el Rey Eterno. Yo ya elegí mi camino. No retrocederé, porque conozco el precio de la verdad y también el peso de una eternidad perdida. Después de aquel sueño con los retratos, no pude dormir en paz durante varias noches. Sentía que había algo más que debía decir, algo que aún no había expuesto.
Empecé a buscar en oración, ayunando, preguntando al Señor, ¿qué más quieres que revele? Fue entonces cuando Él me llevó a Ezequiel, capítulo 8, donde el profeta ve las abominaciones ocultas dentro del templo. Leí ese pasaje con lágrimas, y me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Ezequiel 8:12. Fue como si el Espíritu me dijera, hoy también sucede, y no en el mundo, sino dentro de mis altares. Me estremecí. ¿Qué tanto se ha infiltrado ya en lo sagrado? Visité una iglesia donde me habían pedido no predicar, sino solo dar una palabra positiva. Accedí, pero al entrar al lugar sentí un estremecimiento. Vi luces, como en un concierto, humo artificial, jóvenes bailando al ritmo de lo que se suponía era una alabanza, pero no había presencia, no había gloria, solo show. Observé al pastor. Su rostro estaba cubierto de maquillaje. Su sonrisa era falsa. Cada palabra que decía parecía más un guión que una predicación. Y de repente, escuché una voz en mi espíritu. Ellos ya no me buscan. Buscan entretener. Sentí un profundo dolor. Estaba en una casa construida en el nombre de Dios, pero donde Él ya no habitaba. Al salir, me abordó una mujer anciana. Tomó mi mano y me susurró, «Gracias por venir. Aquí ya no nos dejan orar en lenguas. Nos dicen que asustamos a los nuevos». Me quebré por dentro. ¿Cómo puede la Iglesia censurar al Espíritu Santo para agradar al mundo? ¿En qué momento comenzamos a traicionar al cielo por retener multitudes? Muchos líderes han cambiado la unción por carisma, la palabra revelada por frases motivacionales, el altar por una tarima, el aceite por maquillaje. Pero el Señor me dijo, yo aún busco adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Y esos no están en las listas de tendencias, están en secreto, llorando entre las sombras, clamando por un avivamiento verdadero. Recuerdo una ocasión en la que fui invitado a una entrevista en un canal cristiano. Antes de salir al aire, una productora me pidió que evitara mencionar el juicio, el infierno y el diablo, porque espantaban al público. Le respondí que si quitaba todo eso, también tendría que quitar la cruz, porque la cruz no tiene sentido sin juicio, sin condena, sin redención. Ella me miró en silencio. No me respondió, pero no volví a ser invitado. Aquel canal que se decía cristiano ya no era instrumento del reino. Era una empresa más, un negocio más, un medio más interesado en agradar a los inversionistas que en predicar la verdad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo ya llegó. He sido testigo de posesiones en conciertos supuestamente cristianos, donde adolescentes caen en trance, gritan sin control, tiemblan al oír el nombre de Jesús. No se trata de manifestaciones del Espíritu, se trata de imitaciones, copias baratas que engañan a los ignorantes, pero que los verdaderos discernidores identifican al instante. Y lo más grave es que muchos ya no quieren discernir, quieren sentirse bien, quieren experiencias, pero no transformación, quieren milagros, pero no arrepentimiento, quieren cielos abiertos, pero con corazones cerrados. Por eso las tinieblas avanzan, porque el pueblo de Dios duerme. Un joven me escribió, desde México. Me dijo que firmó con una disquera cristiana que le pidió dejar de mencionar a Jesús directamente en sus letras para poder entrar en playlists seculares. Lo hizo. Su música creció, pero su alma comenzó a morir. Me dijo, siento que traicioné a Dios. Yo le respondí, no es tarde para volver. Muchos están en esa misma encrucijada. El enemigo les dice, puedes tener todo, solo no menciones a Cristo. ¿No es eso exactamente lo que le ofreció a Jesús en el desierto? Todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:9.
y hoy sigue ofreciendo lo mismo, pero con otro lenguaje: likes, fama, plataformas, contratos. Pero lo que pocos entienden es que todo lo que Satanás da, lo cobra. Nada viene gratis. Él te da visibilidad, pero te roba la eternidad. Te da ovaciones humanas, pero te quita la paz. Te da lujo, pero te encadena el alma. Te da éxito, pero luego te exige tu alma como pago. He visitado lugares donde se firmaron esos pactos. Casas de artistas que tienen cuartos dedicados a la meditación, pero dentro hay símbolos oscuros, estatuas paganas, Biblias adulteradas. Me han confesado que antes de cada presentación hacen rituales de activación. Les llaman espirituales, pero son invocaciones demoníacas. Y lo más devastador es ver que algunos líderes cristianos los invitan a sus iglesias, les entregan micrófonos, les dan tiempo en el altar. ¿Cómo podemos ungir con aceite a los que están ungidos por tinieblas? ¿Cómo podemos llamar hermano a quien blasfema en secreto? La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero muchos hoy prefieren cerrar los ojos, mirar hacia otro lado, fingir que no pasa nada. Pero sí pasa. Hay contaminación, hay mezcla, hay pecado disfrazado de modernidad. Y Dios no puede ser burlado. Yo he pagado el precio por hablar esto. Me han cerrado puertas, me han bloqueado redes, me han llamado loco, extremista, legalista. Pero no me importa, porque sé que hay alguien leyendo estas palabras ahora mismo y su espíritu está ardiendo, porque sabe que todo esto es verdad. Sigo caminando, aunque sea solo, porque no estoy solo. El cielo camina conmigo. Ángeles me rodean. El Espíritu Santo me guía. Y la sangre del Cordero es mi defensa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Eso me basta. Y si hoy tú también sientes que estás al borde, que has jugado demasiado con lo oscuro, que ya no puedes más con la doble vida, vuelve a Jesús, rompe el pacto, apaga la música contaminada, destruye los contratos, huye del fuego antes que te consuma por completo. No todos quieren oír lo que estoy diciendo, pero no estoy aquí para complacer a los hombres. Estoy aquí para obedecer al Dios que me salvó del mismo pozo que ahora denuncio. Cada palabra que escribo, cada testimonio que comparto, es una flecha que lanzo contra el reino de las tinieblas. Y aunque me cueste la vida, no voy a detenerme. En una ciudad del norte, después de predicar sobre los peligros de los pactos con el enemigo, un joven se me acercó temblando. Me confesó que había participado en un retiro artístico, donde le ofrecieron un amuleto que, supuestamente, le daría creatividad y fama. Desde ese día, comenzó a tener pesadillas, ataques de ansiedad y pensamientos suicidas. Lo llevé a una sala con intercesores y comenzamos a orar por él. Al pronunciar el nombre de Jesús, cayó al suelo gritando como si lo estuvieran quemando. Fueron más de 2 horas de guerra espiritual. Demonios salían uno a uno, con violencia, pero sin poder resistir la autoridad del Cristo resucitado. Al final, lloró como un niño. Había sido libre. Esa noche entendí que no se trata solo de advertir, sino también de ministrar libertad. Las cadenas no se rompen con palabras suaves ni con canciones motivacionales. Se rompen con la unción. Y acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. Me he dado cuenta de que muchos no entraron a la oscuridad porque querían, sino porque fueron seducidos, engañados, manipulados. Firmaron cosas que no entendían, abrieron puertas por ignorancia. Pero hoy, si escuchan la voz de Dios, aún pueden regresar. Aún hay una oportunidad. Un exproductor musical me confesó que tenía un cuaderno donde anotaban las canciones más contaminadas, aquellas que generaban adicción emocional, sensualidad
rebeldía. Se analizaban por su capacidad de manipular el alma. No era música, era una herramienta de control mental. Y muchas de esas canciones estaban en playlists cristianas. La mezcla ha sido tan sutil que pocos la notan. El enemigo ya no se presenta con cuernos ni tridente. Ahora viene con voz suave, con melodías hermosas, con discursos de unidad que, por dentro, son serpientes envueltas en seda. Como dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Una vez recibí un mensaje de voz de una joven cantante. Su voz estaba rota por el llanto. Me decía que sentía que ya no podía cantar más, que cada vez que tomaba el micrófono, algo dentro de ella se quebraba. Me contó que una noche soñó que cantaba en un escenario y, al terminar, miles de personas caían en un pozo oscuro. Ella estaba en el centro y reía. Ese sueño la despertó. Supo que había sido usada como instrumento de perdición. Me pidió ayuda. La guié en una oración de arrepentimiento y al final me dijo: siento que ahora mis cuerdas vocales pertenecen a Dios, no a la industria. Hoy canta solo para Cristo y su voz ahora sana corazones. Pero otros no quieren dejar el escenario. Aman los aplausos, se alimentan de la fama, viven para la validación externa, ignorando que, dentro de ellos, hay un vacío que ni un estadio lleno podrá saciar. Es la sed del alma, esa que solo se calma cuando te postras ante la cruz y dejas morir al viejo yo. He sido testigo de posesiones demoníacas en pleno altar, personas que predicaban con fuego falso, que gritaban con pasión pero sin unción. Una vez vi a un hombre caído en el suelo, temblando, mientras su esposa oraba. Cuando le pregunté qué sentía, respondió: ya no sé si sirvo a Dios o al diablo. El nivel de mezcla era tan profundo que su identidad se había perdido. Las tinieblas no entran por la puerta grande, entran por grietas. Orgullo, ambición, deseo de fama, necesidad de aceptación. Cuando el corazón no está guardado, cualquier oferta parece bendición. Pero no todo lo que brilla viene de Dios. Satanás también tiene promesas, pero sus pactos se firman con sangre. El Señor me habló una noche clara y me dijo: despierta a los míos antes que sea tarde, porque muchos ya están marcados, aunque no lo saben. Me mostró en visión personas con tatuajes espirituales sobre sus frentes. Eran pactos, juramentos, alianzas hechas en lo secreto, pero que estaban operando en lo visible. Y me dijo: mi sangre puede borrar esas marcas, pero tienen que venir a mí, tienen que renunciar, tienen que decidir. Desde entonces, cada vez que predico, hago un llamado radical, no para simpatizantes del Evangelio, no para cristianos tibios, sino para verdaderos guerreros que quieran romper toda atadura. En una ocasión, durante una campaña en un país del Caribe, se me acercó un hombre con mirada desafiante. Me dijo que era pastor, pero también santero, que combinaba ambas cosas. Le respondí que no se puede servir a dos señores. Se rió, pero al día siguiente su esposa vino sola, llorando. Me dijo: mi casa está llena de sombras. Oramos juntas, y mientras lo hacíamos, ella cayó al suelo bajo poder de Dios. Al regresar en sí, dijo que una voz le había dicho: ahora te protegeré de verdad. Regresó a su casa, echó fuera todos los ídolos, quemó los libros ocultistas y desde 1906 entonces su hogar se transformó en un altar de adoración. He aprendido que no hay pacto que la sangre de Cristo no pueda romper. No hay contrato que Él no pueda anular. No hay posesión tan profunda que el fuego del Espíritu no pueda purificar. Pero se necesita una decisión, un paso, un sí, un grito desde lo más profundo del alma. Libértame, Jesús. Y si tú, que estás leyendo esto,
Sientes que hay algo en tu vida que ya no controlas, algo que susurra en las noches, algo que te oprime en secreto. No calles, no lo normalices, no lo disfraces de arte, espiritualidad o personalidad. Eso puede ser una cadena. Y hoy, en el nombre de Jesús, te digo, se puede romper. No te quedes en el silencio. No mueras en la apariencia. No aplaudas lo que Dios detesta. No llames bueno a lo que el cielo llama abominación. Vuelve a lo puro. Vuelve al fuego real. Vuelve al altar de lágrimas, donde no hay cámaras, pero sí presencia. Donde no hay escenario, pero sí redención. Porque todo lo que el mundo te promete se consume. Pero lo que Dios te da permanece. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Yo elegí permanecer. ¿Y tú? Pasaron los días, pero la carga en mi espíritu no disminuyó. Era como una llama que ardía en mis huesos, una urgencia que no me dejaba dormir. Sabía que aún había más por decir, más por exponer. El Espíritu me mostraba rostros, nombres, ciudades enteras entregadas al engaño disfrazado de luz. Y yo, como atalaya, no podía callar. Una madrugada, mientras oraba, tuve una visión. Vi un gran teatro dorado. En su escenario, cientos de artistas cantaban, bailaban, predicaban. La multitud aplaudía con euforia, pero detrás del telón, serpientes enormes se enroscaban en sus pies. Ellos no lo notaban. Sonreían, pero estaban siendo devorados lentamente. Y una voz tronó desde el cielo. Han hecho del arte un altar para Moloch. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Busqué en la Biblia y confirmé que Moloch era un dios pagano al que se le ofrecían niños en sacrificio. Y entendí. Hoy, los sacrificios no son con fuego físico, sino con fuego emocional, espiritual, mental. Sacrifican su identidad, su santidad, su alma, por unos minutos de fama. Ese mismo día recibí una llamada de una joven profeta. Me dijo que mientras oraba por mí, el Señor le reveló que yo debía escribir cada una de estas experiencias, porque hay generaciones enteras que están siendo criadas por ídolos digitales, por influencers sin temor de Dios, por músicos que endulzan el oído mientras infectan el alma. Comencé a escribir con lágrimas. Cada palabra era una herida abierta, porque yo también estuve allí. Yo también fui cegado por las luces. Yo también firmé un día un contrato que me alejaba de la verdad, pero su gracia me alcanzó, me desnudó, me restauró y me volvió a enviar con espada en la boca y fuego en los ojos. Viajé a una ciudad del sur, donde se estaba realizando un festival de adoración contemporánea. Me invitaron como oyente. No prediqué, solo observé. Y lo que vi me estremeció. Gente danzando en trance, luces psicodélicas, humo cubriendo el altar, cuerpos contorsionándose al ritmo de tambores. No era adoración, era invocación. Salí de ese lugar temblando. Esa noche me encerré en la habitación del hotel y comencé a clamar. Escuché ruidos en la pared, gritos ahogados, risas burlonas. Pero no me moví. Me postré y declaré: Jesucristo es el Señor de esta ciudad. Y sentí como una ola de paz descendió sobre mí. Las tinieblas retrocedieron, porque donde hay autoridad, no hay miedo. Al día siguiente me encontré con un anciano. Me dijo que hace décadas, esas mismas tierras fueron escenario de pactos satánicos en los años 70. Rituales escondidos, invocaciones bajo tierra. Me mostró documentos, fotos antiguas, recortes de prensa. Entendí que lo que vi no era nuevo. Era una herencia espiritual que nunca fue quebrada. Muchas regiones están atadas no solo por lo que hacen ahora, sino por los pecados no confesados del pasado. Altares antiguos siguen activos si no se derriban con arrepentimiento. Por eso hay
ciudades enteras donde el Evangelio no avanza, porque nadie ha pagado el precio de interceder hasta romper la maldición territorial. Decidí quedarme 3 días en ayuno. Subí a una montaña cercana. Solo llevé mi Biblia y agua. Allí clamé, día y noche. El tercer día, mientras el sol salía, sentí como si el aire cambiara, como si algo invisible se hubiera quebrado en lo alto. Bajé con una certeza. Algo se había abierto en el mundo espiritual.